investigación mi compañero Julio Bejarano y yo sobre el tema de las personas que viven debajo de los puentes, esas personas que por lo general improvisan viviendas utilizando cartones y otros materiales reciclados. Acudimos a un puente que se encuentra ubicado en Boulevard Las Quintas Psicólogos. Es un puente que conecta la tienda Soriana Luis Encinas, Plaza Leizaguaro, y justo en este lugar conocimos a un sujeto de nombre Pablo, quien asegura que tiene semanas viviendo en un puente y bueno, nos invitó a conocer cómo es el lugar, ¿no? Para empezar, encontramos que hay un evidente mal olor, una acumulación impresionante de materiales reciclados, como por ejemplo cartón, como por ejemplo plástico, incluso también algo de ropa y objetos que la misma gente le regala, ¿no? Esta persona comenta que no solamente vive él solo, sino que hay otras personas que comparten el lugar con él, pero hubo un detalle que llamó bastante la atención. Aquí llama la atención que a pesar de que viven debajo de puente, no son desempleados, porque una cosa es ser indigente y otra cosa es ser una persona sin trabajo. Ellos aseguran que trabajan en una recicladora durante la madrugada. Y bueno, contrastando lo que platican con las cifras oficiales, hallé que ambos son parte del 32% de los indigentes de Hermosillo que tienen trabajo y ganan hasta 200 pesos diarios. También comenté con Ernesto Molina Rodríguez, él es el director de DIF municipal, quien comenta que hicieron un estudio con 600 indigentes con el fin de conocer el perfil de las personas en situación de calle y encontraron que entre los que afirman tener trabajo, el 26.8% dijo estar ganando entre 151 y 200 pesos diarios, mientras que el 20.9% comenta que obtienen entre 51 a 100 pesos por día. Es decir, las personas en situación de calle que tienen un empleo obtienen más del promedio del salario mínimo mexicano. También un 15% de los entrevistados, según lo que comenta Ernesto Molina, director de DIF, dijeron ganar más de 200 pesos diarios y nada más un 7% se va a dormir con menos de 50 pesos en la bolsa después de trabajar en recicladoras, lavando carros, echando aguas en algunos estacionamientos o bien pidiendo dinero regalado a las personas. Y bueno, no, algo más de cifras de lo que DIF municipal pudo recabar en este estudio es como, por ejemplo, que el 90% de los indigentes, poco más del 90% de los indigentes que hay en Hermosillo son de nacionalidad mexicana. Sin embargo, también hay un 2.9% de Guatemala y El Salvador. Y en cuestión de los que son mexicanos, aquí me saltó un dato, ¿no? Resulta que muchas veces se considera y la gente misma piensa que las personas en calidad de calle que hay en la ciudad no son originarias de Sonora. Muchas veces se dice que son migrantes, que son personas que están de paso, pero pues aquí resulta que en el caso de quienes están en Hermosillo, la mayoría, estamos hablando del 32%, sí son sonorenses, mientras que el 13.7% es de Sinaloa, y bueno, ya empiezan los estados del sur de la República Mexicana, como Chiapas, Veracruz, Chihuahua y Oaxaca. Otro dato interesante, Conrado, te platico que el 76% de las personas en calidad de calle que hay en Hermosillo fueron deportados de Estados Unidos, y una gran parte de ellos fueron deportados después de haber estado recluidos en alguna cárcel del país vecino por cometer diferentes delitos, en su mayoría delitos migratorios, y bueno, estas personas también aseguran tener en Estados Unidos su familia, ¿no? Como hijos, primos, hermanos y demás. Entonces tenemos casos de personas que prácticamente están acá solos y su familia está del otro lado de la frontera. Así es, Conrado. El director de DIF me comenta que realizan ellos un programa que se llama Mano Amiga, donde buscan ayudarlos a salir adelante, les ofrecen baño, medicina, y en el caso de quienes tienen su familia en México, se les ofrece la transportación y se les da un apoyo para que se regresen a sus estados de origen, ¿no? Sin embargo, en muchos casos, pues encontramos que la gran mayoría de estas personas tienen su familia en Estados Unidos, ¿no? Entonces yo considero que en este caso, no, como son deportados,
pues se quedan en un estado de indefensión. Oye, interesante los datos, Priscila. Si sumamos, tenemos que alrededor del 28% de los indigentes en Hermosillo ganan bueno, o no reciben nada de dinero o ganan 50 pesos, entre 50 y 100. Pero bueno, de ahí para el real, de ahí para arriba, pues tenemos personas que ganan de 150 a 200 pesos diarios. Es decir, casi el 70% de los indigentes en Hermosillo reciben un ingreso superior al salario mínimo. Así es, nada más para mencionar las cifras, fíjate, el 20.9% están obteniendo de 51 a 100 pesos diarios, el 11% de 101 a 150 pesos diarios, el 26.8% ganan de 151 a 200 pesos diarios y más de 200 pesos al día lo obtienen el 15.7% de los indigentes realizando diferentes trabajos. En el caso de las personas en situación de calle con los que platiqué para realizar esta crónica que pueden encontrar en proyectopuente.com.mx, pues ellos comentan que trabajan en una recicladora, que es un trabajo fijo donde durante la madrugada compactan cartones y bueno, llevan algunos materiales para reciclar. Sin embargo, muchas veces estas personas pueden obtener otros ingresos que llegan a un negocio y barren afuera, que por ejemplo se ofrecen en lavar algunos vehículos y son un tipo de empleos que muchas veces se buscan por fuera de los establecimientos. Estas viviendas improvisadas, por ejemplo, en el caso de la historia que presenta de quienes viven debajo del puente de Soriana Luis Encinas, no es una historia aislada. Encontramos que, según lo que comenta Ernesto Molina Rodríguez, director de DIF municipal, estas viviendas improvisadas siempre se pueden encontrar cerca de establecimientos y hospitales, por ejemplo. Vamos a escuchar qué dijo. Lugares donde mayor afluencia hay o cercanas a donde ellos van a tener un acceso a lo que van a ir a pepenar, donde van a ir a, llámese basura, de recolección, llámese al sitio donde van a ir a buscar, pedir apoyo, ofrecer sus servicios. En esos lugares cercanos a donde ellos van a hacer esa acción es donde principalmente buscan hacer. Por ello, afuera de los hospitales, por ello abajo de los puentes, de los cruceros más importantes, por fuera de ciertos lugares donde hay comercios, donde ven mayor circulación, mayor... Y bueno, Conrado, esto es nada más un poco del panorama, ¿no? Mucho se ha hablado del tema de los indigentes en la ciudad de Hermosillo, incluso yo considero que este año, pues las quejas ciudadanas han repuntado al respecto, ¿no? Sin embargo, pues es un problema que va de más de fondo, tomando en cuenta que más del 70% son personas que son deportadas de Estados Unidos, ¿no? Qué interesante, Priscila. De verdad es que resulta... transforma la visión o la percepción que tenemos de la indigencia en Hermosillo, porque cuando uno habla de indigencia de personas, pensamos en personas en total desamparo, que no tienen la forma de sobrevivir más que pidiendo dinero a los habitantes, pero pues no, tenemos que... Los datos que nos expones hoy y que están disponibles ahí en proyectopuente.com.mx nos exponen que, bueno, el 75% de los indigentes en Hermosillo ganan de entre 50 y más de 200 pesos al día. Es un dato interesante porque quiere decir que con un programa de apoyo estas personas pueden vivir en mejores condiciones y no propiamente en la calle. El 75% de estas personas podrían formar parte de una comunidad que tuviera la posibilidad de autosustentarse, pues de poder vivir en condiciones no en la calle. Solamente el 25% no tiene la forma de sobrevivir o no tiene un ingreso. Eso es un dato interesante. Es decir, no es un problema que no tenga una solución si no se es un poco creativo, pues. Así es, ¿no? Y un dato que me comentaron los indigentes con los que platiqué, es que el dinero que obtienen con su trabajo no siempre lo gastan en alimentos, porque muchas personas se acercan a los puentes a ofrecer alimentos, comida, e incluso el hecho de estar por fuera de un supermercado facilita que las verduras y la comida que les sobran se los están regalando, ¿no? Entonces este ingreso que ellos pueden tener no se va en una canasta básica, por ejemplo. Y bueno, no, al momento que yo estaba realizando este reportaje, Conrado,
llegó la policía, llegó Protección Civil y comenzaron a solicitarles que levantaran todos los cartones porque realmente era demasiada basura. Al estar adentro del puente, entre tanta oscuridad, una cantidad impresionante de cucarachas, pues bueno, llegó Servicios Públicos, les exigió que limpiaran el puente y que se retiraran. Sin embargo, el momento que los revisaron, según lo que dijo la policía, fue que les encontraron algunas jeringas, por lo que los detuvieron. Entonces esto nos puede dar una idea de que a lo mejor este pequeño ingreso que pueden tener o este gran ingreso a lo mejor se está yendo en el consumo de drogas. Lo que vendría a explicar por qué en muchas ocasiones estas personas en situación de calle se les ve en situaciones, bueno, en una condición complicada de salud, ¿no? Quizá bajo los efectos de alguna, no sé, droga o sustancia prohibida, o no prohibida, pero bajo los efectos de alguna sustancia que altere su estado de salud. Es muy interesante este tema, Priscila, porque cambia la perspectiva de la indigencia. En serio, si usted ha platicado alguna vez con algún indigente, se enterará que, en efecto, si usted va a un supermercado por las noches y revisa los contenedores de basura, se va a encontrar una gran cantidad de comida comestible. Es decir, no está echada a perder, pues se la puede comer. Y es mucha comida la que los supermercados desechan de esa forma. Entonces, ellos tienen una manera de comer de forma incluso hasta sana. No necesitan dinero para comer propiamente. Ese dinero lo gastan en otras cosas. Y esos gastos o ese consumo no solamente hace daño a su salud, que eso podría ser un asunto individual, sino fomentan la existencia de negocios ilícitos, lo cual es un problema de seguridad pública. Es decir, tenemos un gran problema porque aparte estos señores gastan. Qué interesante, de verdad muy, muy buen tema, Priscila, muchas felicidades. Y bueno, ¿de dónde son? La mayoría de México y muchos de Sonora, la gran mayoría de Sonora, 32% de Sonora y después de Sinaloa, y de ahí se dividen entre varios estados de la República. O sea, son sonorenses, pues, que viven cómodamente, ¿no? Ganan más que muchos profesionistas, Priscila. Así es, ¿no? Obviamente, al platicar con ellos, pues sí explican que las inclemencias del clima, por ejemplo, el hecho de estar en indigencia en un calor como es el calor hermosillense, pues es lo más pesado para ellos, están expuestos a muchos peligros. Sin embargo, pues en cuestión de ingresos, pues sí tenemos que la estadística recabada por DIF municipal, después de hacer 600 entrevistas a 600 indigentes, pues sí nos está diciendo que ganan más que el salario mínimo mexicano. Claro, y no es un asunto de que nomás no tienen casa, pues hay un problema detrás, porque son personas que saben ganarse el dinero, son personas que realizan una actividad productiva, pero que no son propiamente, no están propiamente integrados a la comunidad. Es decir, viven a su manera, a su modo, y afectando espacios públicos, afectando el desarrollo de la misma ciudad, fomentando negocios ilícitos quizá. Y esto los pone en otra perspectiva. Sin duda, un tema que requiere un análisis de mayor profundidad, Priscila. Así es, y nada más se me estaba yendo este dato interesante. Sí. Al momento que se les cuestiona a los indigentes cuánto tiempo tienen viviendo en la calle, la estadística señala que el 51.5% tienen años en esa situación y nada más un 11.5% tienen días o semanas en situación de calle. Y en cuestión de años, pues la mayoría de los indigentes tienen de 1 a 5 años viviendo en la vía pública. Además, ¿no? El tiempo que tienen viviendo en la vida pública. Priscila, muchas gracias. Y este tema disponible en www.proyectopuente.com.mx para que usted tome las cifras, las analice y se las lleve y las discuta. Muchas gracias, Priscila Cárdenas. Gracias, Conrado. Buenos días. El tema que nos comparte hoy